La selección paraguaya se alista para visitar la calurosa Barranquilla, donde espera una herida Colombia por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Gustavo Alfaro sabe que la formación cafetera representa un desafío mayúsculo, no solo por su juego y por ser local, sino porque a su entender será una combinación de todos los partidos que jugamos hasta ahora. Conociendo bien a Alfaro, cuando salimos afuera y si se trata de altura o cancha como lo va a hacer en Barranquilla, para mí Alfaro va a poner una línea de 5. En Ecuador, el lateral izquierdo fue Sandes, también en el partido contra Bolivia, así que si nada mal ocurre, todo supone que va a jugar Sandes. Lo va a acompañar Junior Alonso, Alderete y Balbuena, con Cáceres como lateral derecho. No sería para nada malo que juegue Velázquez. El intocable mediocampo sería con Cubas y Diego Gómez, creo que ahí no hay duda. Por la banda derecha, de interno jugaría Galarza y por el lado izquierdo estaría Miguel Almirón. Esto vendría a ser, si es que Alfaro pone una línea de 5, y arriba como para ganar y aguantar de centro delantero. Yo creería que puede jugar Ábalos, no solo porque entró muy bien ante los chilenos, sino porque se lo ve con mucha confianza. Creo que es el delantero que mejor está si hablamos de calidad después de Sanabria. La duda es si juega Enciso o Almirón, pero para mi gusto, repito, si juega línea de 5, va a jugar Almirón, por varios motivos. Uno es porque en el retroceso ayuda mucho. Físicamente sabemos que puede correr más que Enciso. Esta alineación no me desagrada para nada, porque Enciso en el segundo tiempo, estando fresco, sabemos que puede darnos mucha calidad, aunque me gustaría que juegue los dos. Y la segunda alineación que se puede dar, si es que Alfaro va para ganar el partido, podría ser con línea de 4, con Alonso, Alderete, Balbuena y Cáceres, más arriba en el medio, con Cubas, al lado en la derecha a Galarza de interno, y por el lado izquierdo a Diego Gómez, después con Almirón como interno izquierdo, y Enciso de mediocentro ofensivo, enganche. Y arriba se mantiene Ábalos. Esta formación la verdad me gusta mucho, aunque creo que vamos a jugar con línea de 5, porque creo que Alfaro quiere ver lo que puede hacer Colombia en los primeros minutos. Y si es la Colombia que creemos que es, hay que aguantar los primeros 10-15 minutos, y es por eso que creo que Alfaro va a poner una línea de 5. Después hay una noticia, pero de parte del rival, Colombia. La noticia es que para el compromiso recuperará un número 9, en gran momento como John Jader Durán, pero también se ha confirmado la ausencia de un jugador que es habitual titular y una carta en el juego aéreo defensivo y ofensivo. Se trata de Davinson Sánchez, el zaguero de más experiencia entre los titulares de Lorenzo, quien sufrió contra Brasil una conmoción cerebral en un choque con el portero Alisson Becker, que lo obligó a salir del partido en Brasilia. Después se dice que Colombia no llenará el estadio, por lo que para mí suma. Mientras tanto, Gustavo Alfaro sigue con pasos firme, y esto dijo sobre el partido. Cambiar, no vamos a cambiar nuestras actitudes, advirtió el seleccionador nacional este domingo en conferencia desde Ipané. Sobre el equipo, indicó que, mirando lo que jugó contra Chile, la estrategia guaraní sí podría tener algún retoque. Un parado táctico es el punto de partida de un partido, como distribuís el campo de juego. La estrategia es lo que tenés que hacer, que se implementa de acuerdo a cada partido, explicó. Alfaro entiende que Barranquilla debe ser de las visitas más difíciles, aunque el clima podría no incidir en los nuestros, no como en equipos de zonas más templadas. El clima es parecido a lo que es Asunción. No sé si en Asunción ya se jugó a las 4 de la tarde. Tiene similitudes el clima. Paraguay no va a cambiar en ninguna cancha y en ninguna condición. Siempre vamos a plantear los partidos con la misma convicción, sentenció. En fin, sea como sea, Paraguay va a competir. Cualquier paraguayo que le guste mirar fútbol diría que podríamos sacar un empate, a pesar de que Colombia viene 3 partidos perdiendo. Es un rival durísimo. Y aparte tiene que ganar. Eso podría ser una ventaja para nosotros. Vamos a ver qué decide Alfaro. Confiamos en él. Paraguay está de regreso, así que hay que estar alentando como sea. Esperemos que sea un buen resultado. Y bueno, sin nada más que decir, hasta acá el video. Mi nombre es Juanfer, déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya sabes, si sos paraguayo deja tu like. Y suscríbete para más.